Bendecimos al Dios y Padre eterno porque una vez más estamos aquí en este lugar y nos permite traer la palabra de Dios con todo nuestro corazón. Y declaramos que la palabra de Dios, como una semilla que está dispuesta a germinar y afectar tu vida, sea recibida en tu corazón como buena tierra. Así declaramos esta palabra. Te declaramos buena tierra en las manos del Señor. Y la predicación de hoy, si es recibida bien atencionada, creída y atendida, sin lugar a duda tendrá su efecto para gloria de Dios y beneficio tuyo. Te declaramos bendecido en el nombre de Jesús. Si no conoces a Cristo, hoy tienes una vez más una oportunidad de entregarle tu vida y de venir a ser una nueva creación en Cristo Jesús. La iglesia del Señor, da un aplauso. Aleluya, gloria al Señor. Pascualito, estamos listos, hijo, ¿verdad? Claro que sí. La semilla de Dios es el tema de hoy. Y sabe que he tenido intención del domingo pasado y hoy de puedo llevar mis maticas que tengo en la parte de afuera, porque tengo algunas maticas una de mango que retoñó con dos pequeños arbolitos delgaditos, así como el pastor, ¿verdad? Flaquitos, pero tienen ya varias hojas. Usted sabe que la hoja del mango es larga, ¿verdad que sí? Y las hojas están creciendo a tal grado que va bien, para rato es más grande las hojas que el tallito, pero ahí están los dos creciendo al mismo tiempo, ¿verdad? Uno encima del otro, uno va por debajo del otro, porque están junticos. Y también ya salió el retoñito de un aguacate y está rectecito, y va por ahí, ahora se enderezó y va queriendo sacar. Y tengo un mamey, un zapote, le llaman mamey, que también viene por adentro apartando la semilla y abriéndose camino. ¿Cuál es el tema de hoy? La semilla de Dios. Ay, pero está afilado. Qué bueno, ¿verdad? Que está aquí, que está por aquí, hermano. Gloria a Dios. Y a mí me gusta ver esas cosas. Me asombro cómo Dios ha permitido el principio de la ley, de la siembra, y cómo puede fructificar y cómo es el proceso maravilloso de una semilla. Y de eso es que vamos a hablar hoy. ¿Usted sabía que de acuerdo a la palabra nosotros somos como una semilla? Amén. ¿Amén? ¿Para qué sirve una semilla? ¿Para qué sirve? Diga conmigo, para ser sembrada. Yo les conté el secreto del mango que yo no sabía, ¿verdad? Me lo comía, la dejaba bien pelada la semilla, la dejaba que se secara un poco y la metía en el suelo. La regaba. Nunca nacía la tal semilla, ¿no? Se me podría, se secaba y no daba fruto. Ana, hay que abrirla. Hay frutas que quizás no, hay semillas que quizás no hay que abrir, pero la del mango, hasta que me metí en internet, ¿cómo se siembra una semilla de mango? Decía. Me metí en internet y había el proceso, Señor mío, de lo que es la ignorancia. Y ya vi cómo se abrió y empecé yo curiosamente a abrir. Jorgito me regaló varios mangos. Los últimos mangos que me regaló Jorgito son mangos hermosos, grandes, sabrosos. Dije, voy a hacer una prueba con estos dos. Uno no me ha funcionado, pero el que le digo yo que tiene las hojas grandes, sí, hermano. Y lo admirable de esto es que cuando le abrí la cáscara, porque usted sabe que la cáscara envuelve, la semilla verdadera está dentro de esa cáscara. La semilla de mango no es como cualquier otra semilla, es diferente. Y tiene una cáscara dura. Pero de acuerdo a las instrucciones que conocí, abrí la cáscara, rompí la cáscara y me doy cuenta que la semilla adentro, aún comiendo medio del mango, ya la semilla está formada, está con raíces y si es posible hasta con un pequeño ramita adentro. Sobre de meterla no directamente allá, no, sino en un maceterito, un contenedor pequeño, con buena tierra, poquito de agüita y mantenerla ahí en la sombra, no en el sol directo. Y funciona, hermano, funciona. Y a mí me encanta ver esas cosas. Lo mismo con el aguacate, lo mismo lo del mamey, ahí vienen las cosas. Pero eso tiene un proceso. Gloria a Dios, amados hermanos, porque podemos aprender de esto.
Usted sabe que el Señor Jesús es la semilla de Dios. Amén. Por eso es que el tema se llama la semilla de Dios. Pero hoy vamos a aprender y a entender de acuerdo a la revelación de la palabra, que no solamente Jesús como el Hijo de Dios, enviado de parte del Padre a la tierra, es la semilla de Dios. El verdadero objetivo de Dios no fue usar ni a Adán, ni a Abraham, ni a José, ni a David, ni a los profetas, ni a nadie, porque nadie le podía servir. Si bien es cierto, Adán es como un tipo de semilla o de simiente, pero acuérdese que es una semilla fallida por causa de la desobediencia. Vino a ser afectada con el pecado. O sea que la simiente o la semilla de Adán nos afectó a nosotros. Pero el verdadero propósito y objetivo eterno de Dios es que los seres humanos realmente entendamos que somos una semilla, pero que necesita ser sembrada para que germine y fructifique. No para nosotros, sino para la gloria de Dios. Amén. Dígale a su hermano, está interesante. Sí, sí, aleluya. Pero gloria a Dios que el Padre envió al Hijo y vino para que su propósito eterno se cumpliera en Él. Si Jesús no viene como la semilla restauradora de Dios para manifestar el carácter del reino de Dios y establecerlo en la tierra, en los corazones de los hombres, la pregunta es, ¿qué hubiese sido de nosotros como hijos de Dios ahora? Estaríamos como los demás, ¿verdad? Porque aparte del Señor Jesús, como la principal semilla enviada del cielo para ser sembrada en la tierra mediante su sacrificio y resurgir mediante la resurrección para traer muchos frutos, que somos nosotros, así también Dios nos debe de usar en el mismo principio a nosotros. Si bien es cierto, el Señor es la principal semilla, nacemos de Él, pero a través de Él también nosotros hoy vamos a aprender que es necesario que entendamos que somos una semilla en las manos del Señor. Amén. No solamente Jesús, sino aquellos que vienen a ser de Él también deben de aprender en la palabra que Dios nos llamó para ser fructíferos. Amén. Imagínense que yo viniera aquí, ¿verdad?, de una manera religiosa y viniera con un conocimiento de buenos sermones bien elaborados, pero de una manera donde yo vengo a traerle y a enseñarle una doctrina externa que lo alcance, que le penetre la mente, el corazón, las emociones, pero nada más, y no le llegue verdaderamente el objetivo de esa palabra a lo más profundo de su corazón para que lo transforme, no para que lo cambie, no para que lo transforme. Y solo Dios puede transformar. Amén. Amén. Regenerar. Por eso es que es la salvación. Pero si yo estoy aquí no como instrumento religioso, sino porque lo que yo predico es mi estilo de vida, entonces puedo decir que soy una verdadera semilla en las manos del Señor. Amén. Amén. Una cosa es predicar bonito. No se trata de análisis humano, no se trata de emociones, no se trata de exteriorizar, de predicar, enseñar una doctrina externa. Si algo interno no ha sucedido en ese predicador que dice predícate a ti mismo, ¿de qué sirve el mensaje? Imagínense que yo le traigo la palabra aquí, ¿verdad? Pero al solo salir de aquí, usted lo que va a ver en la calle es un parrandero, un bebedor, uno que hace de su vida cualquier cosa, menos lo que Dios dice en su palabra, ni mucho menos demostrar que hay un trato y una transformación de Dios en mi interior. ¿De qué sirve? Diga conmigo, qué bueno es esto. Qué bueno. La semilla de Dios. La semilla de Dios.
Mateo capítulo 13 encierra un capítulo completo de parábolas. Hay muchas parábolas en ese capítulo. Hoy vamos a tocar dos brevemente para saber cómo Dios nos muestra dos cosas. Y la primera parte que vamos a tocar en el tema de la semilla de Dios es que Jesús, el Señor, viene a ser la palabra de Dios, pero también viene a ser la semilla principal de Dios. Amén. Sin Cristo no hay frutos. Así es. Capítulo 15 de San Juan, él dice: yo soy la vid, o sea, el tronco verdadero. Poniendo el ejemplo de la matica de uvas. La vid se refiere a la uva. Está como es el racimo, ¿verdad? Eso. Y cuelgan los gajos y todo después y lo van cortando. Jesús se pone como el ejemplo. Yo soy la vid, el tronco verdadero. De mí cuelgan las ramas, los bejucos esos, ¿no? Que se desarrollan y se van tirando ahí. Pero toda rama o pámpano, como dice la palabra, que no esté en mí, no va a poder llevar fruto. Porque la única manera de ser fructíferos en la vida, vamos hermanos, es estar conectados en Jesús. Amén. Depender de Jesús. Ninguna rama de cualquier árbol, sea bueno o malo, si se despega, hermano, olvídese. Ya no se cumple el propósito del objetivo, ya no sirve, sino solamente para hacer leña. Sirve algo, ¿no? Como leña, para el quemado y hacer frigol, como el pueblo. Vamos a leer esto para que veas. Vámonos a Mateo 13, Pascualito, la primera parte de ahí, del 1 al 9, y después del 18 al 23. Vamos a ver la primera parte de la parábola del sembrador. Hay dos parábolas que vamos a ver: la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Y en ambos los discípulos despiertan una curiosidad, porque ellos no entienden el asunto este. Pero el Señor decide en este capítulo 13, si usted lee capítulo 13 de Mateo, entonces antes de comenzar a leer, le explico esto. Usted se va a dar cuenta en ese capítulo 13 de Mateo que el Señor empieza a hablar en parábolas, a usar un lenguaje un poco raro que no todo el mundo lo podía entender. Y Él dice a los discípulos: no, yo tengo que empezar a hablarles en parábolas a este pueblo que tiene oídos, que aunque tiene oídos físicos, pero no oye, que aunque tiene ojos físicos, pero no puede ver. Y les tengo que hablar de esta manera para que no oigan, para que no crean y se conviertan, para que se cumpla la palabra. Porque había una profecía de que Él iba a llegar. Se refiere a Israel, que iba a ser endurecido en el corazón para ser rechazado, para que Él fuera rechazado como la semilla, como el Mesías de Dios, enviado por el Padre. ¿Me está entendiendo? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces les dice: no, yo tengo que hablarle a este pueblo en parábolas, pero a ustedes les he declarado para que conozcan el misterio del reino. Amén. O sea que la revelación del misterio del reino de Dios no es para cualquiera. Así es. Usted debe de bendecir al Señor porque usted está aquí. Amén. Quizás no somos tontos y quizás no entendamos todas las cosas y jamás lo vamos a lograr entender. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? Pero estamos aquí por algo, por una revelación, por algo que se metió en nosotros y ha comenzado a trabajar y a surtir efecto. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Y en nuestra experiencia hemos reconocido que es bueno. Amén. 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 ¿Para cuántos sabe que Jesús es bueno? Como fruto en su vida. Amén. Aleluya. Y que sin Él usted y yo estamos perdidos, sin sentido, sin objetivo. Amén. Y no hay propósito que se cumpla. Leemos rápido ahí. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador, aquí está la primera parábola, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, yo he predicado bastante esto, y usted lo sabe, vamos a leerlo.
Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, ¿verdad? Que donde hay un lugar donde hay piedras, mezcla de tierra y piedra, es difícil sembrar. ¿Para qué? Eso es infructífero. Y brotó pronto porque no tenía profundidad. Dice, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, o sea que nació, pero no tenía mucha profundidad en la tierra, por lo cual cuando sale el sol se quemó, se tostó, se disecó, porque no tenía raíz. Ya, va. Y parte cayó entre espinos, también problema, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, aquí está el secreto. Porque esto no lo entendía ni lo entendió medio mundo. Es más, él tuvo que explicárselas a él. Y aquí vamos a la explicación también para nosotros. Oigan pues ustedes la parábola del sembrador. ¿A quién se lo está diciendo él? ¿A todo el mundo? No, diga conmigo, solo a sus discípulos. Es que les está declarando esto, o sea que no es a todo el mundo. Oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cuánta gente, hermano, está en el mundo? O incluso que ha dado un paso como de fe en la salvación, pero luego, en las primeras de cambio, desaparece. Esto no es para mí, cristianismo. Tantas cosas que me pasan que no me pasaban antes de no ser cristiano. Se va, desaparece. Diga, aquí no hay de eso. Diga, aquí no hay de eso. Señor, reprenda al ladrón de la palabra. Aleluya. Dos, vamos a seguir adelante. Y el que fue sembrado entre las piedras, este es el que oye la palabra, porque todos la oyen, todo el mundo la oye, todo el mundo cuando se presenta delante de Dios, nadie va a decir, jamás escuchar el evangelio. Nadie, hasta, ¿para qué, hermano? Si el diablo sabe más que mucha gente del evangelio, claro, si él sabe quién es Jesús. Amén. Pero de la gente humana, dentro de los que van a quedar no como trigo, sino como cizaña, no van a tener pretexto porque han escuchado el evangelio del reino. Y habla de Jesús, porque el evangelio del reino habla de Jesús como la simiente de Dios. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero mire, pero no tiene raíz porque hay muchas piedras adentro de la tierra, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, o sea, por causa del Señor, sufrimiento por causa de Cristo, o sea, como cristiano, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye también la palabra, pero el afán del siglo, o sea, del mundo, y el engaño de las riquezas, aleluya, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Terminamos, ¿no? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30. Bueno, ahí tenemos la primera parábola, ¿verdad? Explicada, resumida. Vámonos a la segunda, Pascualito, ahí mismo al capítulo 13, porque por el tiempo tengo que acelerarme un poco. Aquí es otra parábola parecida, pero no es igual. En este versículo 24 del mismo capítulo 13, el Señor comienza otra vez a usar otra parábola parecida a la primera que hemos leído. Dice, el reino de los cielos, en la primera comienza, el sembrador salió a sembrar. Aquí en la segunda dice, comienza, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre la buena semilla, que es el trigo que se había sembrado, y se fue. Siempre hay un pelo en la sopa, ¿verdad? Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Bueno, ya yo he explicado sobre esto, pero voy a explicar un poquito más. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Mira, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? O sea, la cizaña. Él les dijo, no.
No sea que al arrancar la cizaña, ustedes también se lleven con ella al trigo. Dejen crecer los dos al mismo tiempo, hasta que venga el tiempo, en el tiempo de Dios, ¿verdad? Y en la voluntad de Dios, la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Sigamos. ¿Dónde estamos, Pablo? Ahora sí. Aquí viene la explicación de esta segunda palabra, ¿okay? Pero esto es para los discípulos. La primera parte es para los demás, que no entendieron. Entonces, después de despedida, que se fue la gente, entró Jesús en la casa y vienen los discípulos acercándose a él. Le dijeron: explícanos también la palabra la cizaña del campo. Qué bueno es tener curiosidad, ¿verdad? Mira, cuando uno conoce a Cristo, tiene curiosidad de querer conocer más a Dios. Cada día no se sacia, quiere conocer más a Dios. Aleluya, los misterios del reino. Amén. Él le respondió y le dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Él, ¿verdad? Seguimos. ¿El campo qué es? El mundo. El campo es el mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. ¿Y la cizaña qué representan? Los hijos del mal. ¿Usted no va entendiendo? Le recomiendo que en su casa, y no lo ha leído, lea todo este capítulo 3, porque no puedo hacerlo yo, pero el enemigo que la sembró, ¿quién es? Tiene nombre: el diablo. ¿La ciega qué es? Cuando al final de los tiempos, en el tiempo de Dios, se va a llegar la cosecha. O sea, la ciega, ¿verdad? Y los segadores, ¿quiénes son? No son, diga conmigo, no son seres humanos, somos nosotros. Y en esto hay que tener cuidado, porque hay gente que se cree, ¿verdad?, que son cortadores y segadores, siendo ser humano. No. Este asunto de hacer crecer lo uno y lo otro es cuestión de Dios. Amén. La ciega es cuestión de Dios. Y eso al final no somos nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este mundo. Chico, la palabra mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta aquí el 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y aquí vuelve a decir el Señor: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. ¿Por qué no levanta la mano y dígale: Padre, gracias, porque tengo oídos espirituales para oír? No todo el mundo los tiene. Gracias, dígale, te doy gracias porque has abierto los ojos de mi entendimiento, de mi corazón, para ver a Jesús. Amén. Y ser fructíferos en Jesús. Amén. Ahora, quiero irme a esta primera parte porque el tiempo me aprieta un poquito. El Señor Jesús es la palabra de Dios y es la semilla de Dios. Amén. En la primer parábola, note que dice, ¿verdad?, que el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? El que salió a sembrar. Diga conmigo: es Cristo. No es Adán, no es Abraham, no son los predicadores. No, es el Señor, enviado como el sembrador, como el que traía la palabra de Dios a la tierra, el reino de Dios para ser aceptado y manifestado y creído y obedecido. Amén. Y esto se viniera a convertir en parte de nuestra vida, en un estilo nuevo de vida. Amén, amado. Amén. Ahora, en la parábola primera, lo que quiero recalcar es que, aunque son parecidas con la segunda que comienza en el versículo 24, no son iguales, pero tienen que ver las dos. Porque note que en la primera dice que el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en diferentes tierras. ¿Qué simboliza las diferentes tierras? Diga conmigo: almas. No se refiere a la tierra como el arbolito que lo estoy mencionando yo, que me gozo todo el día ver. Mis arbolitos, no. Y los otros que estamos sembrados por ahí. Pero cada uno de nosotros para Dios representa en nuestro corazón un estilo o una clase de tierra que puede producir o puede ser infructífera. Así es. Ese es un misterio, porque usted y yo no sabemos esa cuestión y nunca lo vamos a saber.
Por eso es que vemos cara, dice el dicho, ¿verdad? Y este dicho creo que está bien dicho. Cara vemos, pero corazones no sabemos. Ahora, si podríamos cambiar un poquito la palabra corazón y decir caras vemos, seres humanos externamente los vemos, pero espíritus ahí adentro No sabemos. porque no es tanto el corazón, sino el espíritu de la persona a donde Dios quiere encontrar lugar para fructificar. Ya la semilla, ya el sembrador salió. Usted sabe que Jesús ya vino, hermano. Ya Él murió. No solamente Jesús vino como sembrador, vino como la palabra enviada del Padre. ¿Acaso San Juan capítulo 9 dice que el verbo fue hecho carne? ¿A qué se refiere el verbo? La palabra verbo significa una palabra, algo que tiene vida, que está en acción, que conlleva un propósito. Jesús ya vino como el verbo de Dios y se hizo carne. Y esa carne, ese ser humano, era la luz de los hombres. Y esa luz era la vida de los hombres. Pero los seres humanos en cierta parte lo rechazaron. Pero aquel que le recibió, dice que creyó en su nombre, Dios le dio la potestad de ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Pero vamos a ver más adelantito que también nos convierte en hijos del reino. Para que seamos, ¿qué cosa? Semillas en su mano y seamos fructíferos también. Amén. Levánteme la mano si está y no está confundido, ¿no? Porque ¿sabe? Que usted está entendiendo bien estas cosas. Amén, hermano. Aleluya. Diga conmigo, usted es revelación. Porque hay gente que no entiende ni papa estas cosas, ¿no? No, y es que le voy a decir una cosa. Jesús tenía razón. Los misterios del reino no todo el mundo los recibe, ni los entiende, ni los cree, ni mucho menos va a vivir por ellos. Si a nosotros nos cuesta entender muchas cosas, imagínense aquel que solamente el Señor sabe que rechaza y nunca va a aceptar a Jesús. Yo nunca me voy a cansar de repetirle esto. Siéntase más que privilegiado todos los días. Amén. Porque Dios reveló el misterio más grande del universo a su Hijo como la simiente que da vida. Amén. Y usted lo ha podido contener. Contener la palabra de Dios es contener a Jesús. Contener la palabra del reino es contener la semilla del Padre. Amén. Yo digo, Señor, estas cosas no entendía ni papá cuando era niño, hermano. Aunque la semilla del evangelio se sembró. Cuando era un adolescente, sobre todo que uno está en esa etapa de vanidad, ¿verdad? De locura. Que uno cree que se las sabe todas. Porque es un buen estudiante, porque está en el mejor colegio, porque tiene la novia más bonita, porque tiene los mejores amigos, porque se siente libre y dueño del mundo. Y es mentira. Está engañado. Pero cuando yo tenía 20 a 21 años, que le di mi corazón en el llamado otra vez, y empecé a experimentar ese trato, esa revelación y esa palabra y ese espíritu maravilloso, la cuestión cambió, hermano. Empecé a darme cuenta cuán engañado estaba, cuán miserable era, que aparentemente tenía cara y estilo de vida de felicidad y de libertad, y era mentira. Estaba atado, era esclavo. Todo el mundo sonríe, ¿verdad que sí? Puede sonreír, creerse que está feliz y todo, sin embargo ser un desgraciado, o sea, sin la gracia de Dios. Porque desgraciado no es una cosa mala, sino desgraciado, o sea, estar fuera de la gracia. Para que me entienda, no me va a maltratar, el pastor me está diciendo un desgraciado, sin sentido. Aleluya. Antes de venir a Cristo todos éramos desgraciados, ahora somos agraciados. Amén. Porque Dios nos ama. Si alguien te maldice con palabras por ahí, no le hagas caso, porque ya tú sabes cuál es tu identidad. Sácale la tarjeta, mira, hijo del Dios Altísimo. No te va a entender, lo va a paliar muchas veces. Pero cuando vea su conducta, no con palabras, no trate de convencerlos con palabras. Las palabras lo llevan a uno a hacer discusiones y a enfrascarse en discusiones y en pleitos. Muestre con su conducta el fruto expresado de la vida de Cristo como la semilla de Dios y verá que la cosa cambia. Amén. Aleluya.
Diga, pastor, estoy entendiendo. Amén. Por eso, hermano, a mí me gusta ver los arbolitos. Entonces, en esta primera parte de la parábola, quedamos claros, Jesús, el Señor, es la palabra de Dios y es la semilla de Dios. Amén. O sea, el sembrador es el mismo Señor, pero la semilla que cae en diferentes tierras es el mismo Señor Jesucristo. Amén. Claro. Esto no se trata de religión. Dios tuvo un propósito. Todo lo colocó y lo puso en su Hijo amado. El Padre envió la expresión, la manifestación, la declaración de su misterio. Está en su Hijo. Amén. Al cual envió, el cual tomó forma de siervo, o sea, de ser humano, para que todo aquel que creyera cuando fuera revelado no se pierda, porque estábamos perdidos, es la verdad, sin vida, sin fruto espiritual. Estamos acabados, hermano, ¿verdad que sí? Gloria a Dios que ahora no estamos acabados. Amén. Pastor, te equivoca porque la cuenta la tengo pelada. No se preocupe, puede dar la cuenta del banco la puede tener pelada, pero la cuenta de su corazón está llena. Amén. Dale un aplauso al Señor. Porque si la cuenta de acá está rebosando, aleluya, no se preocupe porque el reino de Dios ocupa el primer lugar en su vida. Lo demás, ya Dios se encargará. Amén. Por eso le predico fe. Yo no predico otra cosa. Mi hermano, cuando yo he aprendido, cuando ya no puedo hacer algo, yo digo, Señor, me doy y aquí eres tú el que comienza. Amén. ¿Y para qué voy a salir con preocuparme? ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a jalar los pelos? Yo no, porque ahí no tengo. Las mujeres tienen más. Hermano Julito tiene blanquito, pero tiene más que mí. No deje que hermana América se lo jala, que se lo sobe así, suavecito, con amor. Jesús tiene bueno todavía. Estamos claros entonces, Jesús es la palabra de Dios, es el verbo de Dios, que se convierte en el sembrador y en la semilla de Dios, que quiere y anda buscando corazones que lo reciban para que dé fruto. Pero hay muchos, como dice la interpretación de esta primera parábola, de que la semilla cayó junto al camino, entre piedras y entre espinos, pero cayó parte en buena tierra. Amén. Nunca espere que en su estilo de vida o cuando usted evangelice y predique, todo el mundo se va a convertir. No, haga su papel, hágalo con amor y con gozo. Déjese usar como instrumento en las manos del Señor. Y deje que el Señor fructifique a través de su vida. No se preocupe. Si alguien tiene oídos sordos y le va a salir, ¿verdad? Le va a resistir. Y si es posible hasta le puede dar su cachetada. No es fácil, hermano. Sí, o lo puede maldecir. No se preocupe por eso. Si no quieren oír, no se preocupe. Pero si usted muestra bajo su conducta, no solamente con palabras, que usted es una semilla de Dios, Dios lo va a usar. Porque siempre Dios sabe qué corazón es una tierra que lo va a recibir. Simplemente déjese usar por el Señor. Comience con su familia, con los amigos y compañeros del trabajo y de estudio, no importa. Y si usted cree que está perdido, no lo está perdiendo, hermano. Amén. Mira, aquí hay gente que ha venido y yo le digo, Señor, me da lástima porque hay gente que viene que familia es familia, pero quizás por ser flaquito o como predico o cuando no tenemos instrumentos y músicos. Mi hermano, aquí hay mucha gente que viene y se va porque quiere ver un gran conjunto. Y déjeme decir, gloria a Dios si Dios nos manda buenos músicos. Ahora, ¿de qué sirve gente que venga aquí con buenas ideas, con talento y todo, pero no es fructífero en el Señor? ¿De qué me sirve ponerlos allí si su conducta, si su vida no refiere ni manifiesta el estilo de Dios? Pero yo bendigo a Dios por su vida, porque si usted está aquí es porque Dios lo ha traído, no el hermano Cabello. Amén. Esa es la verdad. Simplemente yo trato de dejarme usar y ser un instrumento en las manos de mi Dios. No verá perfección el hermano Cabrera. No lo mire por afuera porque va a encontrar defecto. Hasta un dedo le hace falta. Por eso voy a la cirugía. Aleluya. A ver si recupero un poco. Gloria a Dios por su gracia, hermano. Porque en los tiempos de antes de nosotros, en los tiempos de la ley, hermano, yo creo que nosotros estuviéramos raspados.
Sí, ahí nadie podía servir ni seguir a Dios, hermano. Era diferente. Pero por su gracia ahora, con y sin defecto, siempre y cuando estemos en Jesús, somos fructíferos. Amén. 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 Aleluya. La segunda parte del versículo 24, note que el Señor empezó a decirles otra palabra y se refiere a ¿qué? Al trigo y a la cizaña. La primera es sobre el sembrador. ¿Estamos claros? Amén. La segunda se refiere prácticamente al trigo y la cizaña. Y déjenme decirle, ahí dice, ¿verdad? Y él explica que los discípulos se acercaron y le preguntaron, explíquenos la parábola del trigo y la cizaña. Y más le dijeron, explíquenos la parábola de la cizaña, porque el trigo como que ellos entendían quién era el trigo, pero eso de la cizaña y que un enemigo vino a sembrar, no lo entendía mucho. Entonces Jesús empieza a decirle, bueno, el mundo, él le dice, ¿verdad? El que viene a sembrar la semilla mala, la cizaña, dice, es el diablo. El campo se refiere en el cual se vino a sembrar el enemigo malo, ¿verdad? La cizaña es el mundo, pero también en el mundo está el trigo, y ambos crecen en el mismo mundo, pero no son iguales. Uno lo siembra el enemigo y dice que el enemigo que la sembró, ¿quién es? El diablo. El mundo donde se siembran los dos es el campo donde se siembran los dos es el mundo. Algunos dicen, y quiero explicar esto, porque algunos predican y toman un tema de un sermón de la cizaña en la iglesia. Nunca se cree eso, porque la iglesia verdadera de Cristo no representa cuerpos físicos, humanamente hablando, sino espíritus, corazones que han venido a ser tierra fructífera. Por eso a usted no le extrañe que aquí vengan mucha gente, pero que al final quizás no sean trigo, pero yo no los puedo ni condenar ni arrancar. Pero la iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, jamás va a aceptar la cizaña, porque no concuerdan, son naturalezas diferentes. Amén. Por eso dice, el campo es el mundo, el enemigo que les sembró es el diablo, ¿verdad que sí? La buena semilla son los hijos del reino, Amén. y la mala semilla son los hijos del maligno. O sea que hay hijos del reino y hay hijos del maligno. ¿Y a qué se refiere eso? Diga conmigo, a seres humanos. Amén. Vuelvo a arrancar la cuestión de cara vemos y espíritu no sabemos. No podemos hacer nada nosotros como iglesia con respecto a eso. Ese es asunto del Señor. Amén. Señor, pero vamos y podemos meterle mano y arreglar. Espérate un momento, no. Dejen que crezca todo, porque el Señor hacía. Por eso dice la palabra que Él está sobre buenos y sobre malos, sobre justos e injustos. Pero al final, Él es el que también se encarga de la buena y también de la mala cosecha. Amén. Porque ambos en la siega les llegará su turno. El trigo va a ir al granero, que representa ¿qué cosa? Los hijos del reino. Diga conmigo, qué bueno que soy parte del granero del Señor. Levante su mano y diga, Señor, gracias, porque soy trigo. He fructificado en Cristo. Y ahora estoy en tu granero, en tu iglesia. Pertenezco a ti y tú a mí, Señor. Gracias. Todos los días bendiga al Señor por eso. Si usted entiende esas cosas, mi hermano, le vengan los dolores de cabeza, se sienta un poco así acelerado, débil, lo que sea, enfermo, lo que sea, siempre bendiga a Dios, porque usted sigue siendo trigo. Pastor, me siento como trigo viejo. No, hermano, déjeme decirle, eso de sentirse trigo viejo es bueno, ya lo va a ver. A ver que se pone. Entonces estamos claros. Amén. En la segunda parte lo que quiero enseñar es que aquí no solamente Jesús viene a ser, como la palabra de Dios, la semilla de Dios. En la segunda parábola, note que dice que la semilla buena sembrada son los hijos del reino. O sea que Jesús, como palabra enviada y sembrada en la cruz del Calvario, amados hermanos, viene a traer frutos. Los frutos somos nosotros, los que hemos creído y aceptado y perseveramos y le amamos y le seguimos y le servimos. Amén. Amén. Pero aparte de esa obra,
los hijos del reino, que son la buena semilla, son los que hemos sido llamados, tratados por el Señor, pero también para ser usados como semilla. Amén. Por eso le decía al principio, de nada sirve que yo venga a este lugar y me recorra 2 o 3 veces a la semana 60 y pico de millas de Miami y venga aquí, ¿verdad?, a traerle un sermón bien adornadito por encima, una doctrina que no le va a mover ni un pelo. Si mi estilo de vida no está de acuerdo a lo que yo predico y lo vivo, ¿de qué sirve venir aquí? Así es. ¿Seré fructífero para Dios y para usted y para mí? No, es perder el tiempo. No vale la pena. Por eso tener a Jesús vale la pena. Pero dejar de tratar por Él también es necesario. Amén. Y no es fácil. Porque el Padre, el Hijo, cuando vino a la tierra, vino para cumplir exactamente lo que en el corazón el Padre se había determinado. Amén. Para manifestarse, expresarse y lograr una restauración y salvación al linaje humano. No todos, pero hay muchos que hemos respondido a eso. ¿Me estoy dando a entender, mis amados? Amén. El que pueda verme a través de internet y que puedas gozarte con este mensaje y entenderlo en la revelación del Espíritu Santo. Yo sé que no es fácil, pero vale la pena. Solo en Cristo podemos ser fructíferos. Amén. Amén. Y de eso quiero decirle, porque como hijos del reino, en la segunda parábola nos demuestra de que no solamente el Señor es la buena semilla o es la semilla principal, sino que nosotros como buena semilla representada en el trigo, también Dios nos ha llamado para que tengamos frutos. Amén. No para que nosotros vivamos de una manera emocional. La vida, mucha gente la vida la vive de apariencia. En otras palabras, vive una vida externamente. Puede llorar, puede emocionarse, puede alegrarse, puede hacer cosas buenas, pero adentro, en lo más profundo de su corazón, no hay vida eterna, no hay vida espiritual. La pregunta, ¿de qué sirve? Los religiosos son así. Los religiosos hablan de Dios. No, yo tengo a Dios, yo creo en Dios, no, yo creo que Dios está conmigo. Yo creo que todas las religiones son iguales y le hablan de esa manera. No, hermano, no se trata de religiones. Se trata de encontrar, amados hermanos, ese verdadero propósito para lo cual Cristo vino a la tierra. Y el Padre nos ha puesto en ese Hijo maravilloso para que esa palabra expresada, el verbo de Dios, la palabra viviente de Dios haya encontrado lugar en la tierra, que es nuestro corazón, para que seamos fructíferos. Amén. 100, 60 y hasta 30%. Para la gloria del Padre. Amén. Amén, amados. Amén. Dígale a su hermano, tú eres hijo del reino. Son hijos del reino todos. En otras palabras, nunca aceptes si te crees que eres mala semilla. Dígale, tú no eres cizaña. No somos Cizaña. El árbol por el fruto se conoce. Amén. El que es mal árbol, da mal fruto. El que es bueno, da buenos frutos. No se moleste cuando usted hable de Cristo, y es bueno predicar y testimoniar y hablarle de Jesús a la gente. Pero no se asuste si la gente no responde. Hay que seguir orando por ellas. Hay que seguir clamando salvación y dejar que el trato y el llamado de Dios venga y se revele. Y quizás el Señor en su misericordia, ¿verdad?, que Él sabe quién es trigo o cizaña. Si es trigo, un día le llegará y esa palabra va a fructificar. Cristo va a fructificar en ese corazón. Amén. No en el tiempo suyo ni mío, sino en el tiempo del Padre. Amén. No se preocupe, por eso le dije la vez pasada en una predicación, si tiene un hijo, si tiene una hija, si la suegra, si el perro, lo que sea, no se ha convertido, no importa, usted pero siga orando,
Y sígase dejándose usar por el Señor como semilla en sus manos. Amén. Que vale la pena. ¿Por qué? Porque somos hijos del reino. Amén. Amén. Somos también la buena semilla de parte del Padre en Cristo para llevar fruto. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben por qué vengo con alegría aquí desde Miami? Porque no vengo a perder mi tiempo. Amén. 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 ¿No? Yo no veo. Dios me confirmó hace muchos años antes de llegar en el 2012 aquí, que como que esta era la tierra donde Dios me iba a enviar. Y hay veces que hablamos con hermano José, vemos poquito, no vamos a pasar de esto. Señor, tú sabes. Pero yo creo que estos son tierras fértiles, Señor. Y mientras me des lugar y me tengas en este lugar, voy a seguir sembrando tu palabra y me voy a dejar sembrar yo en sus corazones. Amén. Porque la cuestión no se trata de algo externo. Se trata de que tu vida sea un fruto utilizado por Dios para que otro te coma, te consuma. Amén. Y la tercera parte con lo que quiero terminar aquí es que lo primero que hablamos, el Señor Jesús viene siendo la palabra y la simiente de Dios. Pero también los hijos del reino somos la buena semilla. O sea que somos semilla en las manos de Dios también. Amén. Ahora, ¿cómo ser fructíferos como simiente en las manos del Señor? ¿Cómo? Y aquí el Señor tiene un solo método. Por eso le decía, hermano, y le ponía el ejemplo de los arbolitos. Yo le hablé de los arbolitos, qué lindo se ven, ¿verdad? Cómo sale el retoñito y desde adentro yo me gozo poner las cosas. Y su hojita chiquitica, me parece que es un tiernito. Cuando le nació su niñito tiernitico, usted, ¿cómo lo miraba? ¿Cómo lo miraba? Si era feo o era bonito, usted estaba encantado. ¿Verdad que sí? Los niños cuando nacen, no nacen muy bonitos, que digamos, se miran un poquito así. Pero después empiezan a tener apariencias del papá, de la mamá, del abuelo, de lo que sea. Y te miran lindos. Pero hay algo que le llama la atención a uno, lo tierno que es, ¿verdad que sí? El pelito, las uñitas chiquitas. Yo miraba a él y yo le tocaba, esta uñita está chiquitita, qué linda mía. Y me gozaba, yo quería ver mi fruto, quería ver parte de mi semilla. Usted no se goza con la semilla suya. Amén. Sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus bisnietos, son semillas suyas, hermano. Ahí está el ADN suyo, ahí está la expresión suya. Cosas, pero lo espiritual es igual. Así es. Ahora, yo le pongo en el ejemplo natural cómo surge la germinación de esa plantica. Pero para que esa plantica, como vida surja, como parte de la vida, surja, la semilla tiene que ser procesada a través de la muerte. Así es. Y esa es la parte difícil, hermano, que a nadie le gusta. Yo le decía al principio, ¿verdad? Que me costaba a mí, porque muchas veces yo sembré o intenté sembrar la semilla de mango y nunca me salió la cuestión. ¿Cómo? Si la sembraba con todo y la cáscara. Y hay que ayudarla, hay que sacarla, hay que romper la cáscara y sembrarla. ¿Sabes que algunas veces venimos a Cristo y lo que más le cuesta al Señor es que no queremos dejar que el cascarón se nos rompa? Porque eso implica dolor. Duele. El Señor, para poder ser fructífero como la palabra viviente y la palabra de Dios, enviada a la tierra, como lo dice en San Juan, leemos San Juan un poquito rápido, Pascualito. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Hasta el 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor. Amén. Si alguno me sirviere, mi Padre lo va a honrar. Amén. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Si Jesús no hubiese estado dispuesto
a aceptar y hacer la voluntad del Padre, según el designio del corazón del Padre, ¿usted y yo estuviéramos con vida espiritual hoy? ¿Ah? No, una X. Pero Jesús estuvo dispuesto, después de que el Verbo se encarna, se humaniza, estuvo dispuesto a ser humillado hasta lo máximo. Diga conmigo, diga conmigo. Ese es un trato que conlleva muerte. Muchos se gozan con el nacimiento de Cristo. La pregunta es, ¿de qué sirve que tú tengas la fruta, te comas la fruta y saques la semilla? Si la semilla no se entierra y no entra en el proceso de muerte, ¿te dará un árbol? ¿Te dará fruto? Diga conmigo, es necesario aceptar la muerte y el trato de Dios. Amén. Porque algunas veces queremos ser cristianos, pero cristianos por encimita. Cuando nos toca la cuestión por ahí, ¿verdad?, que medio guardamos y que no queremos soltar y dejar tratar al Señor, nos duele y nos cuesta y no queremos. Yo les digo realmente, yo paso encantado con las plantitas esas y las riego y estoy ahí, pero me doy cuenta que para poder ver ese arbolito, algo tuvo que morir. Y las semillas se van esa parte que llaman cotiledones, se van abriendo, van muriendo, se van secando, mientras la plantita, las raíces hacia abajo y la plantita hacia arriba, del mero centro va surgiendo, pero algo tuvo que ceder para morir. ¿Estamos aprendiendo? Amén. ¿Entendemos esto? Amén. La vida espiritual no es fácil, pero qué bueno que el Espíritu de Dios está en nosotros, y de acuerdo a cómo permitamos el trato del Espíritu Santo, Él nos llevará a la disciplina todos los días hasta formar a Cristo en nosotros, la verdadera semilla. Porque el objetivo del Espíritu Santo es llevar frutos a través de nosotros, como el trigo, como los hijos del reino. O sea, no son tus palabras que van a convencer a alguien, no son tus emociones, no es una doctrina por externa que la memorice y la predique y le enseñe. ¿De qué sirve si eso no ha venido a ser vida en tu vida espiritual? ¿De qué sirve? Si la palabra de Dios no te ha penetrado y no ha transformado tu corazón, ¿seremos verdaderas semillas que llevamos fruto en la mano del Señor? Sencillamente no. Y para poder ser fructíferos solo hay un método, y se refiere a la muerte. La siembra de Jesús está representada ¿en qué? En la cruz. Si Jesús viene y no se deja crucificar y no hace la voluntad del Padre, hubiera sido una verdadera semilla de parte de Dios que traía fruto a la tierra. No. Pero gloria a Dios que nuestro amado Salvador dice que con gozo aceptó la cruz, el ir y aceptar la muerte y muerte de cruz. Fue hasta el máximo humillado, pero al máximo también fue exaltado. Y ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores, autor y Salvador y fuente de toda vida para los que hemos creído. Aquí en el versículo 24, vuélvemelo a poner, Pascualito, porque voy resumiendo. En el 24 dice lo siguiente, y aquí se refiere al Señor Jesús en esta parte. Capítulo 12. Dice, les refirió otra parábola, note que es otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. No, ponme San Juan 12. San Juan 12, por favor. 24. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Murió el Señor Jesús ya? ¿Cree usted que la muerte de Cristo es una simple doctrina externa para ser escuchada, memorizada? No, hermano. La muerte de Cristo y la cruz de Cristo, más que una doctrina, es un hecho real. Lo crea o no lo crea la gente, es un hecho.
Y mediante ese hecho, nosotros tenemos que ir a esa cruz. Así es. Si queremos ser fructíferos, el mismo principio de Cristo es el mismo principio para nosotros, espiritualmente hablando. Él aceptó y se declara como el grano de trigo que cae a la tierra y muere para poder llevar fruto. Gloria a Dios que Jesús ya fue crucificado. Pero en el 25 no se refiere a Jesús. Aquí se refiere a nosotros. Y note que da a entender lo mismo que el 24, pero en el 24 se refiere a Él, por lo que Él aceptó e hizo en la cruz para ser fructífero. Pero acá se refiere a nosotros los que hemos creído en Él como hijos del reino. El que ama su vida, ¿a dónde? En el deleite del mundo, ¿verdad? La vida es un carnaval, la vida es una vida loca, hay que vivirla, hay que gozarla, hay que parrandear, hay que emborracharse, hay que drogarse, hay que tener hijos por donde quiera, hay que volverse rebelde, hay que hacer lo que se nos venga en gana. Claro, esa libertad la tiene el ser humano, pero acuérdate que al final alguien va a pedir cuenta y solo uno es el que puede pedir cuenta, el juez, sobre todo. Entonces, aquí, el que ama su vida en el sistema del mundo, haciendo lo que le venga en gana, él tiene la libertad. Pero ¿qué dice? Al final, él la va a perder. Más, el que aborrece, o sea, el que no se deja seducir, sino guiar en el temor de Dios y permanece en Cristo como la simiente de Dios, prácticamente habrán atenciones, seducciones del mundo, tentaciones, debilidades, habrán envidias, avaricias, muchas cosas que querramos ostentar, que traen apariencia de felicidad, pero no lo son. Y hay que aguantarnos muchas veces, hermano. Muchas veces en la vida cristiana hay que ser buenos perdedores para al final llegar a ser buenos ganadores. Amén. Amén. Aunque el camino es ancho para los que se pierden y angosto y difícil para los que se salvan. Amén. Y no todo aquel que llama Señor, Señor a Jesús será salvo. Porque muchos dirán, Señor, si echamos en tu nombre a los demonios, sanamos enfermos, impusimos las manos, pero al final el que conoce los espíritus que lo contienen a él como buena semilla y buena tierra, él los conoce. Y algunos de espérate un momento, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Usted bendiga al Señor, porque el Señor te conoce. Amén. Y tú lo conoces a Él. El Señor te conoce y tú lo conoces a Él. Amén. Él te ha visto y tú lo has visto a Él. Aleluya. El que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en el mundo para vida eterna la guardará. Aleluya. Si alguno me sirve, aquí se refiere a nosotros, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviera, mi Padre le honrará. ¿Hasta dónde lo tenemos, Pascualito? ¿Hasta el 28 o hasta el 26? Aleluya. Gloria a Dios. Déjeme terminar aquí. 2 Corintios 4, 5 al 12. Lo leo nada más y termino. Y gracias por aguantarme un poquito. Recuerde que después me van a operar y quizás no regrese el otro domingo. No me va a aguantar a mí, pero va a estar deseando. ¿Cómo ser fructíferos? Ciertamente, si no nos dejamos tratar por Dios y morimos a la vida del mundo, a los deseos pecaminosos, al yo, etcétera, etcétera, no podemos ser fructíferos. Y el que no puede ser fructíferos en las manos del Señor, realmente no puede ser usado por Dios. Hay que dejarse, como dicen, crucificar, aunque ya Dios nos hizo y nos crucificó a través de su muerte. Hay que aceptar esa crucifixión por medio de la fe y que el Espíritu Santo nos discipline en esa área para que seamos semillas como hijos del reino que lleven buen fruto y poder ser utilizados por el Señor. Amén. No se trata simplemente de algo externo, no se trata de palabras, se trata de algo vívido adentro. Amén, amados. Amén.
Amén. Y aquí resumo esto. ¿Cómo podemos entender qué es la vida de un hijo de Dios? Pablo se pone como ejemplo y testimonio. Y él dice lo siguiente. Aquí Pablo está declarando que él dice, ¿verdad? Nosotros predicamos, porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Note. ¿Qué es lo que él dice? Que mediante la predicación y enseñanza del Evangelio, el objetivo no es manifestarse ni darse a conocer quiénes, ellos como predicadores, sino a quién, a Jesucristo como Señor, y a nosotros, diga conmigo, como instrumentos en las manos del Señor. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿en qué? En nuestros corazones. Diga conmigo, vida. Vida no por nosotros, sino de parte de Dios. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Solamente en Cristo podemos tener vida. Amén. Y solamente en Él podemos ser fructíferos. Amén. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? La salvación y la predicación del Evangelio, por medio del cual nos ha venido la salvación. Es como un tesoro que está en vasos de barro débiles. Amén. Pero dice algo ahí. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro, diga conmigo, cuerpos humanos, débiles, mortales, etc. Para que la excelencia del poder sea de quién? De Dios, no de los que predican. ¿Estamos entendiendo? Amén. Que estamos atribulados en todo, porque eso es la vida del cristiano, no es fácil, está expuesto a muchos peligros. La del apóstol es un gran ejemplo. Dice, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y aquí quiero que ponga atención en esto. Llevando en el cuerpo, o sea, dejándose usar por Dios como instrumentos que llevan fruto, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, ¿qué cosa? Dice que la vida de Cristo. No, hermano. Dice que la muerte de Cristo, ¿con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, en lo que vivimos y en lo que hacemos y expresamos y predicamos. Amén. El verdadero mensaje no está en expresar palabras, sino en cómo está nuestra vida y cómo es nuestra vida delante de Dios. Amén. Y delante de los demás. Amén. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados ¿a qué? A muerte. ¿Por qué? Por causa de Jesús, para que también, vuelve a decir otra vez, la vida de Jesús se manifieste en nuestro carne mortal, nuestro cuerpo como humano. Y aquí hay algo muy hermoso, de manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Amén. Mientras ellos se dejaban usar, por una parte tenían que morir, pero Dios le estaba sacando el jugo a través de ellos para alcanzar a otro en vida. Para ellos predicar el Evangelio era sufrimiento. Es más, les llegó a costar hasta la vida física, aunque en ellos había vida fructífera también, porque fueron salvos. Pero se dejaron usar como semillas también y sembrarse en su estilo de vida y en lo que predicaban en los demás corazones que lo escuchaban llevar el mensaje de la palabra. Amén. No es fácil, pero esta es la única manera en que podemos ser fructíferos. Amén. Si no dejamos lugar al proceso de la muerte en nosotros, ese cascarón, el manguito va a estar adentro. Siémbrelo y le aseguro que nunca va a tener mangos. Pero si rompemos y ayudamos que se rompa la cáscara y sacamos el manguito y lo trasplantamos en su macetín y lo regamos con buena tierra y el elemento del aire y el sol, le aseguro que hay esperanza. Lo mismo es la de aguacate. El aguacate hay que procesarlo, hay que sembrarlo, meterlo en agua, en tierra, lo que sea, y espere. Pero esa semilla tiene que morir para poder dar fruto. Amén. La semilla de Dios es Cristo y somos nosotros como los hijos del Rey. Amén. Pongámonos en pie. Amén. Gloria a Dios. Denle ese aplauso.